y un poco lo que yo pretendo lograr presentarles en esta charla fue después de un proceso, cuando empezamos a charlar con Gabriel de cómo estructurar esta especie de disertación, de este conversatorio con ustedes. ¿Por qué? Porque tratar de unir en una sola presentación todas las temáticas o todo lo que hoy en día son los desafíos o la industria o la revolución 4.0, vinculada con lo que es la investigación básica y la investigación aplicada y este peloteo en esta tensión constante en que estamos en las universidades públicas. Yo también desarrollo mis actividades como coordinador de investigación y posgrado en la Universidad Nacional de Cuyo, otra universidad pública aquí en Mendoza, del otro lado de la Argentina. Encuentro en esta disrupción de términos y de terminología, bueno, hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Es como pensemos hacia dónde tenemos que ir. Entonces, como les contaba, armar esta charla, cuando lo pensábamos con Gabriel, fue bien difícil porque tratar de condensar en un título todo lo que se puede llegar a hablar hoy en día con la cantidad de información que hay es bastante complejo. Pero bueno, voy a tratar de focalizarme un poco en estas temáticas y sobre todo tratar de hacer una reflexión desde mi humilde experiencia, desde mi trayectoria, corta pero intensa, para que por ahí, quien dice, despertar alguna motivación o ayudarlos también a que entre todos comprendamos mejor esto que está sucediendo. Un poco, todos ustedes ya esto seguro lo han visto, ya lo conocen, lo han estudiado, lo han vivido, la evolución de las distintas de las distintas revoluciones industriales, ¿no? Esto que cambió con distintos hitos a lo largo del tiempo, ¿no? Pero nos vamos a focalizar en este último tiempo, lo que se conoce o lo que se está conversando sobre revolución industrial 4.0 o industrias 4.0, que es la condensación de lo que es este periodo de la industria 4.0. A que este concepto hace de que nosotros veamos y hace referencia a cómo todos estos conceptos se implementan de una manera funcional en el desarrollo, llamémosle, con las acepciones del caso, un desarrollo industrial en general, ¿no? Esta terminología es súper nueva. Ustedes están ahora próximamente por lanzar una nueva carrera en la vanguardia de la temática. La definición de Industria 4.0 toma relevancia recientemente, en el 2016. ¿Y en qué marco? En el marco del Foro Económico Mundial. Es en donde se termina de acuñar esta terminología. Y esto tiene mucha significancia. Primero por el lugar donde se termina de plasmar y la comunidad científica e industrial termina de reconocer esta terminología, que es en un Foro Económico Mundial. Y lo segundo es que viene a romper los esquemas y viene a traer un montón de conceptos que están conviviendo hoy en día en la sociedad, y muchas veces nosotros no terminamos de bajarlo a la tierra en donde estamos parados cuando hablamos del 4.0. Entonces, como primer reflexión estamos en la vanguardia de la terminología, de las definiciones, estamos en la vanguardia de entender cómo funciona todo esto. Lo primero o los dos grandes conceptos que se relacionan con las industrias 4.0 es lo que hoy conocemos como gran paraguas a la inteligencia artificial y a todo lo que tiene asociado el concepto de smart, ¿no? O de inteligente. Pero ¿qué es lo que termina trayendo estos dos conceptos? Bueno, primero, una necesidad de velocidad, de la inmediatez, de lo ya, de lo rápido. Segundo, tener la capacidad de predicción. ¿Por qué? Porque si tenemos información, tenemos y necesitamos inmediatez, muchas veces estos tiempos que son tan cortos, necesitamos poder anticiparnos a ese evento que va a suceder. Segundo, la cuestión colaborativa. Tercero, la cuestión colaborativa. Cómo toda esta información se empieza a entrelazar, cómo toda esta información empieza a estar disponible, cómo se empiezan a romper las barreras del lugar, o las barreras físicas, en donde está disponible esta información. Antes nosotros necesitábamos un dato de algún dato bibliográfico, teníamos que ir al fichero, en la biblioteca, cuando estaba abierta,
para poder llegar o acceder a ese saber. Si es que la biblioteca estaba actualizada, nosotros íbamos a poder tener esa información, y si no, había muchas cosas que se nos perdían. Hoy en día está todo comunicado, hoy en día está todo disponible, y cambia el paradigma de esa comunicación. Hoy podemos estar haciendo esta comunicación, yo estoy en Mendoza, ustedes en Buenos Aires, muchos que no conozco podrán estar en otros lados, y sin embargo estamos manteniendo un diálogo, estamos haciendo un intercambio de información. Esa colaboración hace de que la industria 4.0, o la tecnología, o la revolución 4.0, tome otra dimensión. Y el último concepto que viene atado de la mano de la revolución o la industria 4.0 es la capacidad de replicación. Esto que yo chiquito hago o desarrollo en algún lugar del mundo, en algún momento determinado, rápidamente puede ser reconvertido, puede ser replicado y puede ser instalado, inclusive puede ser probado y puesto en funcionamiento en otra parte del mundo. Entonces esto, a mí, lo que me hace reflexionar fuertemente es que ya las consecuencias de toda nuestra actividad de investigación, cuando hablamos de industria o de la revolución 4.0, ya pierde esa cuestión local que teníamos antes. Antes hacíamos un desarrollo, llegaba hasta donde nosotros lo podíamos instalar, nuestros equipos, nuestro conocimiento. A partir de ahora, rápidamente, con una gran capacidad de predicción, con una colaboración extrema, donde muchas personas están interactuando, muchas instituciones están actuando, y que puede ser replicado rápidamente, hacen de que la potencia de proliferación de los productos de investigación, ya sean básicos o aplicados, escapen a los límites a los cuales estábamos acostumbrados. Y como estamos en un ámbito de ingeniería, y tengo también algún interés particular por estas ecuaciones, el concepto de cómo se creó este sistema de ecuaciones, que se las nombra, o se las conoce también, no solo con Navier-Stokes como sus creadores o impulsores, ¿no? Sino también como un modelo de interdisciplina. Y también estas ecuaciones que hoy en día pensemos que su publicación anduvo allá por 1850, 1880, fue cuando se dieron a conocer formalmente. Hoy en día todavía estas ecuaciones son consideradas uno de los 10 o 17 o 20, pero digo, están entre los desafíos matemáticos del $1.000.000. Han pasado 200 años. Y a esto, la reflexión que yo hago sobre este tipo de ecuaciones, o sobre cómo se concibieron estas ecuaciones, es primero el origen de las personas en las que trabajaron, con los problemas de comunicación, con las distancias, con los cambios, con las cuestiones idiomáticas, ¿no? Navier era francés, Stokes era irlandés. En esa época no estaba ni el WhatsApp, no estaban los foros, no estaban los chats, no estaba el Zoom. Uno venía más de la parte ingenieril aplicada, ¿no? más fierrero, por decirlo de alguna manera. El otro, Stokes, más de las matemáticas. En esa época, bueno, todos eran físicos, matemáticos, ingenieros, no estaba tan segmentado el conocimiento, pero bueno, la reflexión que yo tengo sobre este tipo de interacción es, bueno, primero la interdisciplina, ¿no? La potencialidad y poder rescatar qué es lo que cada uno veía de su oficio, de lo que estaba trabajando. Y lo segundo, poder tener la capacidad de trabajar juntos o tomar lo que hizo otro para materializarlo en un sistema de ecuaciones, ¿no? En un resultado que, bueno, hoy muchos barcos, muchos aviones se terminan terminando de definir, calcular y perfeccionar con estas ecuaciones que ya tienen más de 200 años. Entonces, una de las cuestiones que yo traigo a conclusión con el tema de las industrias 4.0, que muchas veces la tecnología nos abruma, la sobreabundancia de datos nos hace por ahí perder el foco, es siempre tratar de pensar en lo simple. Y estamos en un ámbito, si se quiere, el término ingenieril, y yo creo que es algo que no tenemos que olvidar, es eso, ¿no? Confiar en lo que desarrolla el otro, y segundo, tratar de remontarnos a lo simple,
porque como también decía otro profesor, colega de Carlos, después para complicarla hay tiempo. Entonces, ¿en dónde estamos? Estamos parados en un momento en donde somos partícipes de esta transformación, como esto que veíamos de que en el 2016 se empezaba a definir el término, como esto que vemos que ustedes son pioneros o van a ser pioneros en una carrera que no tiene antecedentes, por lo menos aquí en el marco regional. Esto nos marca que nosotros estamos escribiendo la historia. A algunos les puede motivar más, a otros les puede motivar menos, pero lo que me parece que lo que nos tenemos que permitir es un poco reflexionar en la importancia o en la relevancia que tenemos en este momento en cómo escribimos la historia. Si nosotros empezamos a analizar algunos conceptos que están presentes en el mundo hoy en día, en cuanto empezamos a hacer esta disrupción entre investigación básica o investigación aplicada, que es muy común en nuestro sistema universitario, y vemos algunas sentencias como que los países en desarrollo solo lo alcanzarán con una calificada y competente preparación para sus profesionales, o que la desorientación de las universidades es un fenómeno mundial, o no sé, que hay siempre una tirantez entre la lógica clásica, el pensamiento único, que lo único en lo que termina decantando esto es en generar peores condiciones para la sociedad. Es necesario que tenemos que ver y tenemos que tener un enfoque transdisciplinario o multidisciplinario, como lo queramos ver, que necesitamos romper las barreras de lo nacional, de lo regional, de lo político, de lo religioso. ¿Para qué? Para ir a un desarrollo aún mayor. Que necesitamos trabajar con una visión o un paradigma sistémico para poder abordar complejidades mayores, que necesitamos establecer o rehacer o repensar los planes de estudios, y sobre todo que tenemos que fomentar el diálogo. Uno ve esto y lo hemos escuchado en cualquier foro, lo escuchamos a diario en las clases, muchos participan en la docencia y seguramente lo han visto, lo vemos a diario, lo escuchamos, lo reflexionamos. Esta placa es vieja, es vieja, ya estamos hablando de viejo cuando hablamos de prepandemia, o sea, nuestro horizonte hoy en día está en los 3 o 4 meses, estamos marcando un hito. Esto lo marcó la UNESCO en 1997, ¿no? en sus informes que terminaron de consolidar en el 2000. Pero ¿qué quiero traer con esto? ¿Por qué traigo esto a esta charla en la que estamos hablando en Industria 4.0? Porque mucho de lo que nosotros hagamos en las actividades de investigación, ya sean básicas o aplicadas, pero básicamente en la capacidad que tengamos para unir esta investigación básica con investigación aplicada, por un lado, y la capacidad que tengamos nosotros de transmitirle a nuestros estudiantes en nuestras carreras este cambio de visión, trabajar en este cambio de paradigma, que tampoco nosotros somos los reservorios de ese saber, porque lo estamos construyendo hoy en día, no lo tenemos, o sea, nos agarró a todos la pandemia de la misma manera. Esa responsabilidad con la cual estamos escribiendo la historia, me parece que es algo que merece un momento de reflexión y tomar conciencia de en cada momento que vamos a enfocar una investigación, en cada momento que vamos a tratar de hacer una vinculación con la industria, poner eso en primer foco. Y acá empieza a competir, ¿no? Industria 4.0, sobreabundancia de información, inmediatez, colaboración, ya no hay más fronteras. Una de las cuestiones que tenemos que empezar a trabajarnos, por lo menos yo lo hago, es empezar a dialogar entre estos dos mundos pre- y post-pandemia, ¿no? Ese concepto de las verdades, las creencias, lo que teníamos nosotros ya medio como masticado, que estábamos por lo menos tranquilos de cómo conformábamos el conocimiento, a esto que hoy en día tenemos, es que todavía el cachetazo nos está haciendo, todavía no nos deja entender, ¿no? Atomización de contenidos, tener que en esa cantidad de contenidos que están atomizados poder identificar qué es lo que realmente me sirve, no dejarme confundir, no dejarme llevar para otro lado. Eso desde lo personal, pero también en el rol docente o en el rol investigador, hacia dónde voy a enfocar
mis investigaciones, hacia dónde voy a orientar a mis estudiantes, sabiendo muchas veces en la soledad de cuando estamos preparando las clases que aún nosotros no tenemos muy sólidos esos contenidos. Pero digo, es parte de lo apasionante del modelo que hoy estamos viviendo. ¿Y cómo se empieza a armar este círculo virtuoso, ¿no? Primero, sería difícil pensar en dónde empieza, ¿no? Pero primero podemos tomarnos o parémonos en la parte de arriba, ¿no? Donde decimos, ok, yo reconozco que ya no puedo estar encasillado solo en mi laboratorio. ¿Cuántas veces en nuestras universidades vemos 2 laboratorios, uno al lado del otro, con el mismo equipamiento, con investigaciones similares, y que entre los investigadores no se conocen, ¿no? Y todos construyendo conocimiento, muy apasionada. Entonces, tratar de tener esa visión de como investigadores intra, multi, transdisciplinaria, con todas las acepciones de la terminología, ¿no? Eso nos va a permitir poder encajar mejor en estas industrias 4.0. Segundo, lo que tenemos que tratar de meter en la misma rueda es de visibilizar la investigación. Muchas veces, y se observa en las universidades grandes, como la que, nada, grandes o chicas, no importa, pero muchas veces se ve que hay investigaciones de punta, investigaciones de alta calidad, con muchos años de dedicación, que no son reconocidos afuera del ámbito de la universidad. No son reconocidos muchas veces porque nosotros no somos capaces de mostrar qué es lo que hacemos. Y se encuentra muchas veces en la industria que cuando hay una necesidad de investigación, no tenemos, o la industria no tiene en ese ideario rápido de reacción, decir, bueno, voy a tocar el timbre a la universidad para ver cómo puedo encontrar o cómo puedo entrelazar. Muchas veces porque la industria no lo conoce, muchas veces porque nosotros dentro del sistema científico-tecnológico no somos capaces de mostrar la investigación. Y no solo mostrar el resultado de la investigación, sino también tener la capacidad de mostrar cómo esa investigación puede ser útil para el sector socioproductivo. Después, claramente, viene cuánto va a aprovechar y cuánto no va a aprovechar la industria de esto que nosotros hagamos, ¿no? Entonces, si ese link no se logra, probablemente se terminen duplicando esfuerzos y encontremos industrias que generan sus propias áreas de investigación porque no encuentran en el sector científico, tecnológico, ya sea público o privado de las universidades, eso que se está necesitando. Claramente esto va a producir una mejora del producto. Mejor investigación, mejor vinculación, mejor aplicación, va a producir mejores productos, sea lo que sea, producto, y acá permítanme no focalizarme si es un producto, si es un bien, si es un servicio, bueno, ese resultado, ¿no? Mejor aplicación, mejor disponibilidad, mejor capacidad para que los ciudadanos se apropien de ese resultado. Claramente esto tiene una implicancia muy grande con cómo se produce todo esto adentro de la universidad, porque termina siendo un círculo virtuoso, ¿no? Si tenemos mejor resultado en la industria, tenemos mayores desafíos, tenemos mejores productos, hay mayor vinculación con la investigación, esto redunda en mejor calidad de los planes de estudio, en mejor formación con los estudiantes, egresados que ya van a salir con una vinculación y no egresados que salen sin conocer a dónde van a ir a trabajar. Entonces esos tiempos, esa inmediatez que nosotros necesitamos darle respuesta, se produce un bache y muchas veces pérdida de vocaciones o pérdida de oportunidades. Y finalmente, lo que nosotros estamos acá poniendo en tensión es esta investigación de calidad, ¿para qué la hacemos, ¿no? Ya sea investigación básica o investigación aplicada, la estamos haciendo con algún foco. No investigamos por investigar, no aplicamos por aplicar, ¿no? Simplemente lo que estamos tratando es de encontrarle un sentido a nuestra actividad en la investigación. Con todo este marco que conversábamos al principio, ¿no? Este marco global que ha venido a romper todas esas estructuras, ¿no? Entonces, esta posibilidad que tenemos hoy en día de estar hablando a la distancia también se traduce en docencia, también se traduce en investigación, también se traduce en motivación, en desarrollos conjuntos, en acceder a una industria a la cual antes nosotros necesitábamos estar cerca,
la localía, el territorio que bien describía Ricardo hoy en día, ¿no? Esa localía, ese territorio al que nosotros llegábamos con nuestra universidad, hoy en día es mucho más larga, ¿no? Hoy un producto de una maestría, de una carrera de grado o de un resultado de investigación, rápidamente, en cuestión de segundos, puede tener implicancias en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Entonces, rompemos el territorio, hasta dónde llega el territorio. No hay mucho más que pensar. Sobre todo lo que yo intentaba con esta charla era generar un diálogo, ¿no? Una motivación de ver dónde nosotros nos paramos en la industria 4.0. Cuando hablamos de industria 4.0, hablamos de Internet de las cosas, hablamos de Smart Grid, Smart City, Smart, todo lo que tenga la palabra Smart, lo consideramos. Todo lo que tiene que ver con sistemas inteligentes, con sistemas autónomos. Pero básicamente, ¿qué tiene de diferente eso con la tecnología que por ahí manejaba Navier o Stokes? Básicamente la diferencia es de que hoy en día toda esta cuestión tecnológica, toda esta cuestión de la inmediatez, de la sobreabundancia de datos, hacen de que esa tecnología tenga una mejor performance, tenga un uso aún mejor para el cual fue originalmente desarrollado. Si hace 200 años un barco navegaba por el océano, solamente hacía eso, navegaba. Hoy un barco puede ser, puede tener montada un nivel tecnológico que lo convierta en una plataforma de transmisión o de recepción satelital, o como podíamos ver hace poco, un barco puede permitir que aterrice en él el motor de un cohete que ha ido a poner un satélite en el espacio. Un barco hoy en día puede ser una plataforma de investigación en la soledad del océano, transmitiendo los datos, dando clases con los estudiantes, poniendo los resultados inmediatamente. Si de esa investigación resultara, por ejemplo, alguna vacuna, el resultado rápidamente podría ser transferido al continente y que eso tenga alguna utilidad directa. Entonces, este gráfico, que para muchos resulta muy común, es el esquema de fuerzas de una vida, ¿no? ¿En dónde nos paramos? Sería la pregunta, ¿no? ¿Dónde nos queremos parar? ¿Más cerca de lo tradicional? ¿Más cerca de la pared? ¿Más cerca de donde puedo estar más seguro, entre comillas? ¿O me trato de arriesgar y me voy un poquito más a la punta, ¿no? Trato de hacer un poquito más de fuerza, cambio, y tengo más incidencia en ese momento flector del momento de la tecnología en el que estoy. Quizás muchos en este punto de la charla estén pensando, digo, pucha, yo quería escuchar un poquito más de lo que es Industria 4.0, y es válido pensar eso, a lo cual yo le diría, Industria 4.0 somos nosotros. Nosotros somos lo que le damos el sentido a esa industria 4.0. Si yo tengo un reloj y solamente lo uso para ver la hora, o aparte este reloj inteligente también lo utilizo para ver mis pulsaciones cardíacas, y mis pulsaciones cardíacas me permiten tener un mejor sentido, una mejor calidad de vida, porque me permite controlarme o permite monitorearme, bueno, ese sentido a la industria 4.0 se lo voy a estar dando yo. Quizás es el mismo reloj que lo podría tener solamente para que me dé la hora. Pero ese diferencial de 4.0 a no 4.0, finalmente lo terminamos haciendo nosotros. La inteligencia artificial, o el análisis de datos, o el Big Data, o el nombre que le queramos poner, el desarrollo de algoritmos, ¿hasta dónde lo llevamos? ¿Hasta dónde forzamos ese desarrollo de algoritmos, ¿no? Si yo estoy analizando datos, ¿qué estoy tratando de encontrar? ¿O estoy simplemente buceando? Esas son algunas de las reflexiones que a mí, por lo menos, me comprometen gran parte del día. Y es lo que me dice, bueno, ¿hasta dónde me paro? Hoy en día ya hay desarrollos de algoritmos que ustedes seguramente han visto, que son capaces de producir textos muy prolijos, muy ordenados, muy elegantes, pero sin sentido. Hay algoritmos que nos dicen inclusive si tenemos que tomar o no un medicamento. Hay algoritmos que nos programan
no sé, los motores que nos programan la educación, que nos programan la toma de decisiones, que nos programan una identificación de imágenes, que nos dicen si una persona está cometiendo o no está cometiendo un delito. Hay algoritmos, ¿no? Estas secuencias, estas lógicas de datos que hoy en día muchos lo ponen en primera plana cuando se habla de Industria 4.0 sin reflexionar antes. Esos algoritmos fueron puestos por una persona. Entonces, ya para cerrar, como reflexión, lo que yo quería traer cuando hablamos de tecnología es que atrás de todos estos desafíos, atrás de toda esta inmediatez, atrás de todos estos datos, atrás de todas estas herramientas, independientemente del lugar donde estemos parados en la vida, finalmente en algún momento nos vamos a encontrar con alguna disrupción ética, ¿no? Y ahí es donde la persona toma relevancia y volvemos a lo simple. Puedo tener la máquina más potente, la computadora más rápida, puedo tener todos los datos del mundo, la capacidad de entender, todo el saber, todo el conocimiento en mi notebook, pero en algún momento el producto de mi investigación va a tener que ponerse en la balanza entre comillas, entre el bien y el mal, ¿no? Entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo que sirve y no lo que sirve. Entonces, mi reflexión en este punto es, ojo con las actividades que hacemos como tecnólogos, ojo las actividades que hacemos como profesores, porque probablemente estemos haciendo Industria 4.0, estemos haciendo tecnología 4.0, estemos transgrediendo la frontera del conocimiento, pero quizás las consecuencias, muchas veces también me podrán decir, no sabemos cuáles son esas consecuencias, pero bueno, pero esas consecuencias pueden ir para un lado o por el otro lado para el bienestar de la sociedad. Entonces, esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta, me parece, hoy en día, cuando nos dejamos llevar por las tecnologías y por el avance de la cuestión global de la transmisión de la ciencia y la tecnología, ya sea de las ciencias básicas o las ciencias aplicadas, como si eso fuera una pelea incesante. Finalmente, ¿para qué lado tenemos que ir? Bueno, me gusta cerrar las charlas y las invitaciones con esta imagen invertida en ambos lados para decir, bueno, listo, ¿dónde me quiero parar? Me quiero parar en la investigación básica, donde estoy tranquilo, más cerca de la pared, ahí quietito, yo sé que esto lo hago, sé que lo publico, me lo publican, doy mi clase, sale todo bien, o quiero estar del otro lado, donde hay más incertidumbre, donde tengo que desarrollar nuevos negocios, donde tengo que desarrollar nuevas industrias, donde tengo que desarrollar nuevos prototipos, o al revés, estoy de ese lado y me quiero volver a un lado más tranquilo, o buscar un punto intermedio. Yo no soy nadie como para imponer una conclusión de esto, simplemente me permito planteárselas y que cada uno trate de encontrar el mejor camino en esta disrupción de básicas aplicadas y sobre todo mirando las implicancias que tienen hoy en día las industrias 4.0, que hasta en muchos casos terminan haciéndonos vivir.